El Señor les bendiga, hermanos, en esta hora de la mañana. Pues es común, ¿verdad? Que siempre escuela dominical iniciamos así con pocos, pero lo hacemos con el gusto de ir edificándonos día con día en estos temas de mucha importancia. En esta mañana vamos a ver analizar el Salmo 137, un salmo de lamento y esperanza, como lo dice así el tema. Y vamos a tener allí varios vocablos que se nos van a hacer, que nos van a ayudar a ver el tema de hoy. Por ejemplo, vamos a ver primero lo que es la Golá, vamos a conocer así al pueblo del Señor, que estuvo exiliado, ¿verdad? Por ese tiempo en Babilonia, la palabra lamento y la palabra esperanza. Y allí aparece el objetivo de esta clase. Dice: este ensayo nos atañe comprender la implicación de la esperanza de los creyentes. Para dicha labor hemos seleccionado entonces este Salmo 137. Antes de entrar en tema, hermanos, les invito a que allí en sus lugares inclinen sus rostros y vamos a orar al Señor en esta hora de la mañana. Nuestro buen Dios, Padre de misericordia, alabamos tu nombre en esta mañana, Señor, pidiendo que seas nuestra dirección y guía, Señor, en nuestra clase de esta mañana. Recordamos, Señor, la situación que vivió tu pueblo, Padre, muchas veces, Señor, cuando fue exiliado, cuando fue mandado, Señor, a otras naciones que tenían otras tradiciones, otras costumbres, Señor, y tú los pusiste a prueba, Señor, de los cielos. Ahora que nos toca analizar este tema, Señor, de esta deportación que hiciste, Señor, a tu pueblo, Señor, te pedimos que seas con nosotros, que traigas las palabras claves que necesitamos, Señor, para poder entender esta temática, Señor, y sobre todo la aplicación a nuestra vida diaria, Señor. Lo hacemos en el amor de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Voy a leerles un poquitito este mismo salmo en la versión Dios habla hoy, para que nosotros tengamos un poquitito más claro este contexto de la palabra de Dios que nos habla este Salmo 137. Ya lo leímos en la versión 60. Vamos a voy a permitirle darle lectura ahora en lo que dice la versión Dios habla hoy. Dice la palabra del Señor: sentado junto a los ríos de Babilonia, llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que hay en la ciudad, colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos habían llevado cautivos, los que todos nos los habían arrebatado, nos pedían que cantáramos con alegría, que les cantáramos canciones de Sión. Cantar nuestras canciones del Señor en tierra extraña. Si llego a olvidarte, Jerusalén, que se me seque la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar. Si no me acuerdo de ti, si no te pongo, Jerusalén, por encima de mi propia alegría. Señor, acuérdate de los edomitas, que cuando Jerusalén cayó, decían: destrúyanla hasta sus cimientos. Tú, Babilonia, serás destruida. Feliz el que te dé tu merecido por lo que nos hiciste. Feliz el que agarre a tus niños y los estrelle contra las rocas. ¿Viste esta versión de la palabra del Señor? Entonces, en esta mañana, hermanos, vamos a ver cuál fue el motivo, el por qué esta deportación, las consecuencias que tuvo, y al final de nuestro estudio vamos a ver qué podemos aprovechar nosotros en este tema que se llama lamento y esperanzas. Resulta, pues no bonito, ¿verdad? Recordar un poquitito. Se me venía a la memoria la historia de México, cuando como país fuimos conquistados. De eso hace un buen tiempo ya. Pero quiero hacer esta comparación. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no fue una, no fue dos, sino fueron varias situaciones que vivieron estando fuera de su país. Les digo, quiero comentarles esto un poquitito, haciendo un poquitito de historia. Fueron diferentes motivos, lógico. A Israel fue deportado, fueron exiliados, principalmente porque el Señor los puso muchas veces a prueba y en su desobediencia pues sufrieron las consecuencias.
mas sin embargo, como vimos ahorita en la Escritura, ellos se mantuvieron firmes. Hacer una comparación con la historia de México. México fue conquistado por otros motivos, ¿sí? Se dice en la historia de México que fue accidentalmente, fuimos conquistados. ¿Por qué? Porque en su viaje a las Indias, así nos los enseñan los libros de texto, dice que por ahí se equivocaron y llegaron a otros lugares que no habían sido conocidos por la sociedad. Y cuando se llega aquí a México, pues se encuentran que hay mucha riqueza, hay muchos tesoros, y la intención de España entonces, en aquel tiempo, fue de conquistar a nuestro país. Así se vivió y así lo dice la historia de México. En el caso de esta deportación fueron por otros motivos. Quizás también fue a consecuencia de que Israel se dividió. Vamos a recordar el famoso reino del norte, que era Israel, y el famoso reino del sur, que era Judá. Y entonces allí la situación se complica un poquitito allí. Este verso del Salmo 137, primeramente, habla como con una añoranza. Dice, junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Y yo creo que resulta interesante, hermanos, hermanas, cuando un país es exiliado a otro país que no es el suyo. Y entonces ahí viene la nostalgia. Vienen muchas situaciones que se empiezan a vivir el pueblo del Señor. Y cuando se sientan a llorar, pues recuerdan con añoranza esa situación, ¿verdad? Que ellos están viviendo. Dice, aún ahí sentábamos a la orilla de los ríos de Babilonia, nosotros llorábamos y nos acordábamos de Sión. ¿Y por qué mencionan a Sión? ¿Recuerdan ustedes que Sión era un lugar preferido para alabar al Señor? Hay un canto ahí que conocemos, ¿verdad? Que si recuerdan bien ustedes, que dice, los hijos de Sión alaban a su rey, alaban a Dios con cánticos, y lo hacían, decía, lo hacemos, dice, con júbilo y alabanza, así decían. Entonces, en este primer punto, los israelitas se acuerdan. Dice, nos acordábamos nosotros mucho cuando nosotros vivíamos esta situación y alabábamos y cantábamos a nuestro Señor. Es la primer nostalgia que le entra entonces al pueblo de Israel. Y allí surge un lamento colectivo. Me gustaría, Lalo, que nos apoyáramos ahí con la tercera diapositiva. Quiero que vean ustedes, hermanos, allí los rostros si se pueden ver. Yo tengo problemas con esta aplicación, pero hay varias personas ahí que están, donde dice lamento colectivo. Dice la segunda parte del verso 1 del Salmo 137, vividamente describe la tristeza y la situación psicológica que enfrentaba la comunidad exílica en tierras babilónicas. Esta tristeza va acompañada de lamentos por el destierro y agobiada por el recuerdo de su tierra amada. No sé si allí en la diapositiva ustedes puedan ver, hermanos, los rostros de estas personas. Y quiero que analicen ustedes y que vean, se alcanzan a ver algunos rostros. Y con una palabra me definan ustedes qué es lo que pasaban estas personas. Con una palabra. ¿Sí alcanzan a ver? Ven ustedes que algunos están tomando la cabeza, otros están agachados, algún otro que está recostado allí, al lado de un compañero. ¿Cómo pudiésemos definir a esta diapositiva de estos hombres que estaban cautivos en Babilonia? Con una palabra la pueden definir. A ver, tristeza, desesperación. ¿Alguna otra palabra? Angustia. Si había tristeza en ellos, pues también podría ser tristeza, ¿verdad? Añorando su tierra. Dice, sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas. Quiere decir que el pueblo del Señor era un pueblo de alabanza. A donde quiera que ellos estaban, pues llevaban sus instrumentos. Y entonces, ahí es cuando le piden los de Babilonia, les dicen, ¿verdad? Pues ustedes, para no estar así, porque veían los rostros de estas personas allí, un tanto, tristes, agüitados, desesperados. Dice, para que no vivamos esto, pues cántenos algo de ustedes, cántenos algunas alabanzas de Sión. Y entonces aquí viene la gran reflexión del pueblo de Israel. Pero cantar nosotros, cantar en territorio que no es nuestro, como que se hacía
pues no era del agrado de ellos, ¿verdad? Estar alabando un pueblo. Vamos a recordar que este pueblo de Babilonia pues era un pueblo que tenía muchos dioses, que adoraba a muchos dioses y no conocían a Jehová el Señor. Entonces, para ellos se les hacía complicado, dice, pero pues ¿cómo podemos nosotros rendir alabanza a nuestro Dios en un lugar que no es nada? Si estamos nosotros cautivos, ¿y cómo vamos a cantar? Esto me recuerda, el día que llevamos la antorcha, hermanos, no sé si recuerdan ustedes algunos, nos preocupamos un poquitito más. Cuando el hermano Daniel empezó a cantar las alabanzas, 2, 3 y por ahí le siguieron, pero después se preocuparon ahí porque la hermana Betty se había quemado y le seguimos caminando. Entonces el hermano Daniel, yo me acuerdo que iba hasta adelante y le corrí yo allí en un lapso, pues entre los dos empezamos a cantar. Y a los hermanos al final, cuando íbamos a llegar a la congregación a donde fuimos, se unieron en el canto, ¿verdad? Y entonces todos empezaron a cantar. Pero que como que parece que por un momento esta situación como que la vi un poquito parecida, dijeron los hermanos, bueno, pero pues ¿por qué vamos a cantar aquí? Pero después ya viendo que los demás hermanos se habían unido en el coro que estábamos entonando nosotros, entonces los hermanos ya hicieron así esto. Entonces al inicio de este Salmo 37 entra nostalgia a este grupo del Señor. Ellos están en una situación muy, muy complicada, muy difícil, están viviendo la situación muy complicada. Dice en nuestro libro de estudio, ¿verdad? Que no solo fue esta deportación del 722 antes de Cristo, sino ya el pueblo del Señor había vivido otro tipo de situaciones en el 597, en el 582, en el 70 antes de Cristo y en 1492 después de Cristo en España. Fueron las deportaciones que el pueblo del Señor había vivido. Ahora, viene un dato muy importante que nos menciona de ahí. Ya vimos que ellos alababan, eran politeístas. Su forma de alabanza, de adoración, ellos creían en varios dioses. Y entonces ellos tenían por costumbre el sacrificio, pero no el sacrificio como lo hacía el pueblo del Señor, ¿verdad? Que mataban animales, sino que dice que ellos acostumbraban a sacrificar a niños. Entonces ahí es una situación un poquitito más complicada. Si nosotros regresamos aquí a nuestras culturas, los mayas, los aztecas, se cree, ¿verdad?, que ellos también ofrecían este tipo de sacrificios. Entonces, ¿se pueden imaginar ustedes sacrificios con personas humanas? Pues es muy complicado porque el Señor así no lo pide. Mas, sin embargo, ellos acostumbraban a realizar este tipo de sacrificios, de holocaustos, así de esta manera. Y entonces el pueblo del Señor se mostraba pues preocupado, como ya lo mencionábamos ahorita. ¿Por qué? Porque a través de ese tiempo ellos sufrieron muchas humillaciones. Imagínense ustedes, estás en un país, en un terreno que no es el tuyo. Y se me viene a la memoria, por ejemplo, las personas que viven, que están yendo constantemente a Estados Unidos. El día de ayer, cuando venía yo por ahí del ICEMIN, que fui a mi consulta médica, se subió al autobús un joven, así barbón, alto. Luego se ve cuando una persona es de México y cuando no es. Y empezó a hablar así, el término luego se veía, ¿verdad? Usó expresiones como la famosa guagua, que ustedes ven que es en Cuba, ¿verdad?, que se maneja para hablar del transporte. Y empezó a pedir ayuda. Dice, hermanos mexicanos, yo quiero que se solidaricen conmigo, dice, porque soy venezolano, he viajado tanto tiempo y me encuentro en una situación muy complicada y quiero que ustedes me apoyen con agua, y empezó a decir, ¿verdad?, los elementos que él necesitaba. Y entonces se nos viene a la memoria más o menos una situación parecida vivía el pueblo de Israel. Podemos imaginar, ¿sí? Nos podemos imaginar situación tan complicada. Ellos estaban acostumbrados a vivir otras situaciones, desde alimento, ¿verdad? Desde alimento. El tener que separarse, dejar a las familias y vivir otra situación muy difícil, pues también se les hacía muy complicado a ellos. Y entonces cuando viene esta situación que los de Babilonia les están diciendo, pues para que no vivamos esa tristeza, cántenos algunas alabanzas de Sión. Y entonces el pueblo del Señor, saca su orgullo primero por delante y les dice, no, cantar alabanzas de Sión en este lugar que no es nuestro, pues nosotros no lo vamos a hacer. Aunque la Escritura dice allí que ellos iban preparados, ¿verdad? Dice que llevaban sus arpas. Dice, en los árboles, dice, colgábamos nuestras arpas.
porque era un pueblo que constantemente alababa al Señor. Entonces este lamento colectivo se ve allí, hermanos, reflejado en esta diapositiva que vimos nosotros. El lamento no solo era de 2 o 3 personas, sino que era de forma colectiva. ¿Por qué? Por la situación tan complicada que ellos estaban pasando. Y también en determinado momento, pues ellos vivían humillaciones, ¿verdad? Ellos vivían humillaciones. Dice la comunidad exílica también tuvo que padecer humillaciones de parte de las personas que los tenían allí cautivos. ¿Y cuáles pudieron ser esas humillaciones? Pues quizás hasta desde un mote, desde un nombre que le pusieron, no sé cómo conocían al pueblo de Israel, al pueblo del Señor, cómo lo conocían, pero ellos le pusieron diversos nombres. Aparte de esos, no sé cómo los llamaban, y quizás se burlaban de su alimento también, de la forma de vida, de su vestimenta. Hay muchas situaciones que estas personas vivieron y fueron humillados. Dice, la respuesta a la petición de los captores es negativa. Es decir, dijeron, no, alabar al Señor aquí en esta tierra, nosotros no lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque hay un lugar para que nosotros reconozcamos a nuestro Señor. Y esa era Sión, ¿verdad? Así lo dice la Escritura. Surge una pregunta aquí. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra extraña? La comunidad exílica está consciente de que están en tierras extrañas y sugieren que Sión es el lugar exclusivo para prorrumpir y dedicar los cantos a Jehová, y no en tierras politeístas como era el caso de Babilonia, cuyas deidades principales eran Istar y Marduk, y no Jehová. Entonces, por ese motivo, ellos no lo hicieron ahí. Dice, si ustedes alaban a otros dioses, que no es al Dios vivo, al Dios único y verdadero, ¿cómo vamos a estar alabando a Jehová aquí? Quizás, por cuestiones dejando el orgullo a un lado, quizás sí lo pudiesen haber hecho ellos, ¿verdad? Porque no nos cuesta nada. Yo estoy seguro que cuando muchos de nosotros salimos a otros lugares, sea el lugar donde estés, tú pues te consagras en un momento al Señor. Si vas a salir a un lugar de trabajo, pues en un momento de oración. Y si no estando en ese lugar, pues tú le puedes implorar al Señor. Pero no así con el pueblo del Señor. ¿Sí? El pueblo del Señor sentía ese celo y decía, no, yo no puedo alabar al Señor si no es en la ciudad de Sión. Y así lo establecen ellos y no lo hacen. A pesar de las humillaciones que les dieron estas personas, pues ellos no lo hacen, ¿verdad? Entonces, en los versículos 5 y 6, si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces aquí viene otra parte de este Salmo 137 que menciona, dice, es preferible que mi lengua se pegue a mi paladar a que yo dé alabanza en este pueblo. ¿Sí? Así lo dice con claridad. Y entonces les decía, ahí viene el recuerdo para batallo yo mucho con la tecnología aquí, no estamos acostumbrados, ¿verdad, Chela? Dice, ahí donde dice recuerdos, en los versículos 5 y 6, el tema de la exclusividad continúa, sin embargo, esta exclusividad no está asociada al culto exclusivo a Jehová, sino al recuerdo de Jerusalén en sus mentes y corazones. Y ahí vienen los versículos 5 y 6 de nueva cuenta. Entonces, a través de estos versículos le entra la nostalgia de nueva cuenta al pueblo del Señor. ¿Sí? Y dice, prefiero que mi lengua se pegue a mi paladar antes que yo cante alguna alabanza al Señor. Luego viene versículos 7 y 9. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla hasta los cimientos, hija de Babilonia, la desolada. Bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y aquí viene entonces otra porción de la Escritura, hermanos, en donde en alguna situación Jerusalén lo vivió. Y los de Edom decían,
todos los deseos del pueblo de Edom, ¿verdad? Contra Jerusalén, decían arrasadla, arrasadla, destruidla o quemadla. Y eso es lo que ellos decían. Entonces, los de Sión, los del pueblo de Israel no podían complacer a estas personas, ¿verdad? Porque no era lo hacían primeramente por tener al pueblo de Dios exclusivo, consagrado nada más para el pueblo mismo. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén. Y ahí viene otro punto muy importante que están recordando ellos, ¿verdad? Esa situación. Entonces dice, si alguna ocasión ya lo hicieron y ustedes quieren que les demos alabanza, pues como que no, ¿verdad? Como que no es lo correcto. Entonces prefirieron no dar esa alabanza a ellos. Finalmente, este Salmo 137 dice, transmite un sabor de dolor y desesperanza. ¿Y cómo no va a transmitir dolor y desesperanza, verdad? Por toda la situación que el pueblo había vivido. Vamos a recordar cuando también ellos fueron llevados a Egipto. Sufrieron también una situación así muy complicada. Batallaban con la lengua, batallaban con sus tradiciones, con sus costumbres que ellos estaban acostumbrados a hacer. Y entonces no era nada fácil. Entonces entra un momento de desesperanza, un momento de dolor. De dolor porque Sión ha sido arrasada, dice, y violada. En el horizonte solo queda un espejismo negativo de su previo esplendor. De desesperanza porque los judaítas en compañía de su rey y sus gobernantes han sido exiliados a tierra incógnita. Vamos a poner un ejemplo y nos vamos a poner a nosotros mismos, ¿verdad? Vamos a suponer que somos exiliados los que estamos aquí congregados ahorita en esta hora de la mañana y que somos llevados a X país, ¿no? Al que puedan imaginarse ustedes. Y vamos a empezar a batallar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí vamos a extrañar principalmente los alimentos, vamos a extrañar la comida, vamos a extrañar pues a nuestra familia, porque son las personas que comúnmente vivimos día a día con ellos. Y otras situaciones que se van a complicar. Entonces, ¿cómo podemos nosotros mejorar esta situación? ¿Cómo puede tener esta desesperanza? Y pues la podemos cambiar por esperanza, ¿verdad? ¿Y esperanza en qué o en quién? El pueblo de Israel, ya dijimos, que era un pueblo que alababa al Señor constantemente. Era un pueblo que a donde fuere siempre tenía presente al Señor, dándole alabanza y adoración. Los salmos, si ustedes analizan los salmos, gran parte de los salmos están llenos de esto, ¿verdad? De alabanza y adoración. Hoy en día, muchos cantores, muchos hermanos hoy en día le han puesto una música propia a los salmos. Y hay salmos preciosos, está el 103, está el 150, el Salmo 145. Hay muchos himnos que se desprenden de esto. Y recuerden ustedes bien que los salmos principalmente fueron creados para esto. En su mayoría, aunque David es el autor intelectual, aproximadamente más o menos de 67 salmos, hay otros salmos de otros autores, pero generalmente todos estos salmos están dirigidos al Señor. En las diferentes pruebas que ellos vivían, que el pueblo vivía, los escritores se sumergen pues en la lectura, en la escritura, y son inspirados por el Espíritu del Señor y componen esta salmodia. ¿Sí? Esta salmodia que está compuesta precisamente por 150 salmos. Y en ellas, el caso del Salmo 137 que estamos viendo ahorita, ¿verdad? Es un salmo un poco triste, porque habla pues de desesperanza, habla de situaciones complicadas que el pueblo del Señor vivió, pero más sin embargo, es un salmo que nos enseña muchas cosas, muchas situaciones. Dice, sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y ellos no cantaron. ¿Cómo cantaremos cánticos de Jehová en tierra de extraños? La pregunta que ellos se hacían. Y entonces dice, el hilo del pensamiento del versículo 3 continúa en el verso 4. Y así se van. Oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadle, arrasadle. Y ese casi fue el motivo, hermanos, el motivo principal, porque entró en ellos ese conocimiento que tenían de que ya en una situación los de Edom decían y anhelaban que fuera destruido Jerusalén.
Y escuchan ellos las palabras y decían, destruidle, destruidle. Y entonces llega a la memoria de ellos y dicen, nosotros no podemos alabar al Señor a estos pueblos que pedían la destrucción para cada uno de nosotros. Ahí en Jeremías 7:31 ya les comentaba al inicio que era costumbre entonces de ofrecer a los niños en sacrificio, ofrecer a los niños en holocausto. Y entonces en el verso 9, en el verso final, dice, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y allí no se habla otra cosa que un deseo de venganza. Desgraciadamente, dice, incluyen a niños inocentes que eran la futura generación de estos pueblos. Y entonces, una vez que hemos analizado este Salmo 137, encontramos entonces dos situaciones que ya les mencionaba a ustedes. El dolor y la desesperanza. Y para este pueblo del Señor, que ya había sido puesto en esta prueba enorme, ¿qué es lo que podía venir para este pueblo? Esto lo hacemos en manera colectiva, fíjense. Las situaciones que pasó el pueblo del Señor, en un análisis de manera colectiva, sufriendo, ya lo describieron ustedes hace un momentito en la diapositiva que analizábamos. Ellos sentían tristeza, sentían nostalgia, temor, ¿por qué no? En su momento, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivían en un lugar que no era el suyo. Esto era de manera colectiva. Si pensáramos de manera individual, vamos a pensar, si nos pusieran en un caso, en una prueba como en su momento se le puso a Job, ¿creen ustedes que pudiésemos vivir una situación favorable? ¿Creen ustedes que pudiésemos revertir la situación que en su momento se le puso a Job? Podemos imaginarnos, podemos pensar nosotros, ¿verdad? Job fue tocado hasta en su familia, en todo. Mas, sin embargo, en todas esas pruebas, Job pudo salir adelante. En sus amigos, ¿sí? En todo. Hubo por momentos en que le decían, pues ya desiste. Pero él no, ¿verdad? A la prueba a la cual él había sido llamado, él la puede superar. Y así el del pueblo de Israel en una forma colectiva también. Cuando los de Babilonia les decían, pues tócanos algo, cántenos, ustedes tienen alabanzas de Sión, son alabanzas hermosas, cántenos. Y ellos les entraba la nostalgia y decían, no, es que nosotros no podemos adorar al Señor en una tierra ajena. Y allí viene entonces esta situación que ellos viven. Jeremías 29 del 1 al 11. Estos dichos que menciona la palabra de Dios. Dice, edificad casas y habitadlas primeramente, y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engrandad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas para que tengan hijos e hijas. Y multiplicaos ahí y no os disminuéis. Y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Y entonces, ¿quién está diciendo esto? Lo está diciendo Jeremías, pero desde luego apoyado por el Señor mismo, ¿verdad? Dice, edificad casas y habitadlas, porque el tiempo que estuvieron allí, estoy seguro que no fue en 2, 3 meses, 4 meses, 5 meses. Fue un tiempo en el cual pues ellos tenían que realizar algo, ¿verdad? Una labor importante para que pudiesen sobrevivir y más que nada pues tener presente ese momento por el cual ellos estaban pasando estas pruebas. Y procurad, dice, la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Les decía en un principio, este pueblo del Señor fue llevado allá porque tenía que pasar esta situación. Ya estaba escrito, ¿verdad? Un pueblo que constantemente pues estaba fallando, un pueblo que constantemente era sometido a pruebas y todas esas pruebas pues las superaba y finalmente, después de implorar el nombre del Señor, eran regresados a su lugar de origen. Y de nueva cuenta, volvían a hacer lo mismo. Entonces este exilio del año 722 tiene una relación con el del 597, el del 582, el del año 70, que fue el primero, y el último,
que dice de 1492 después de Cristo. Incluso aquí el libro de nuestro libro de estudio menciona que hay una evidencia, dice que en el Museo Británico de Londres, en la sección del antiguo cercano oriente, se pueden observar, dice, estas escenas esculpidas de los pueblos que fueron llevados al exilio. Y sería interesante, ¿verdad? A lo mejor nosotros no podemos viajar a España y mucho menos ver esta situación que el pueblo del Señor vivió. Pero allí está la evidencia de la situación de estos hombres que fueron exiliados. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: no os engañen vuestros profetas que estén entre vosotros, ni vuestros adivinos, ni atendáis a los años que soñáis. Porque así dijo Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. Entonces tuvieron que pasar muchos años. 70 años pues es un buen tiempo, ¿verdad? Es un buen tiempo. Entonces cuando ellos reciben a través de Jeremías la palabra, que dice que edifiquen casas, que vivan ahí, que se casen, que sigan multiplicándose y que sobre todo que no desmayen, pues vemos este cumplimiento. Después de estos 70 años que pasaron, el Señor fue bueno con ellos y los hicieron volver a su lugar de origen. Dice, a la luz de lo antes mencionado, es evidente que el Señor aún no se había olvidado de su pueblo exiliado en la tierra incógnita. ¿Y cuál puede ser la aplicación para nuestras vidas hoy en día, hermanos, hermanas? Dice que así como la comunidad exílica también, en no pocas ocasiones nos encontramos en situaciones de desesperanza. Dichas condiciones producen incertidumbre en nuestras mentes y corazones. Sin embargo, si nos anclamos en las firmes promesas de Dios, nuestra desesperanza se convertirá en esperanza. Siguiendo los sabios consejos de Jeremías, la comunidad exílica afincó sus esperanzas en Dios y no es precaria situación en Babilonia. Dios es el que tiene la última palabra referente a nuestra situación. Eso es lo que tenemos que rescatar entonces en nuestro estudio de esta mañana. Cuando nos encuentremos en una situación semejante al pueblo del Señor, pues recordemos nosotros, ¿verdad?, que como creyentes creemos en un Dios único y verdadero. Un Dios que su esencia es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en Él siempre nosotros debemos de encomendar cualquier situación que podamos vivir nosotros a través de la vida. Viene una pregunta final. Pausas para la reflexión. Cuando la adversidad se hace presente, ¿en quién deseas depositar tu confianza? Y ahí vienen 4 situaciones que están marcadas. Dice, en medio de la adversidad es ineludible escuchar falsas promesas. Y eso lo rescatamos, ¿verdad? En el marco de inestabilidad es imperativo identificar y no escuchar las voces impregnadas de falsedad. También descartado. Y en ocasiones, la redención no es instantánea en medio de la adversidad. A la luz de la incertidumbre, es beneficioso vivir en comunidad. Pero lo más importante, dice que Dios es que Él tiene la última palabra. Y es en el cual nosotros debemos de encomendarnos siempre. La situación, les repito, sea cual sea la situación que nosotros pasemos, pues debemos de tener presente siempre esta porción de la Escritura que nos enseña el Salmo 137. ¿Sí? No vivir en angustia, no vivir en desesperanza, sino cambiarlo, todo lo contrario, ¿verdad? Que haya en nosotros algo de esperanza. Y esa esperanza pues la encontramos reflejada en el Dios vivo y verdadero en el que nosotros como creyentes pues tenemos presentes. Es complicado aún en nosotros como liderazgo de a veces, hermanos, tratar de entender un poquitito lo que la palabra nos dice en los libros de estudio. Por ahí ya nos hemos distribuido los estudios hasta que nuestra hermana titular, junto con nuestra hermana Chela, pues ya puedan, ¿verdad?, para dar estas clases porque son muy importantes. Fíjense, llevamos nosotros, esta fue la lección número 21,
Para 51, pues como que vamos a quedar un poquitito cortos, pero vamos a esperar hacer la invitación a cada uno de ustedes. Yo creo que como miembros tenemos una responsabilidad grande aquí en la casa del Señor también, ¿verdad? Podemos apoyar en determinado momento para dar estos estudios. No solamente con ellos aprendemos, sino que también pues edificamos nuestra vida. Y quiera el Señor que el liderazgo que en esta situación se ha comprometido para impartir estos temas, pues sean de bendición para sus vidas y también que sean de grande bendición para la iglesia. Para la próxima clase es la lección número 22 y vamos allá a ver nosotros cómo fue el llamamiento de Moisés, uno de los grandes líderes que el Señor levantó en su tiempo para guiar al pueblo de Israel también. Vamos a rescatar cosas importantes que él le hizo. Desafortunadamente o tristemente, a veces vemos cosas negativas, nunca vemos, ¿verdad? Cuando hablamos de un liderazgo, pues muchas veces estamos viendo cosas negativas. Pero en esta ocasión vamos a ver cómo fue el llamamiento de Moisés y nos vamos a basar allá en el libro de Éxodo. Cuando ustedes tengan la oportunidad de ver, es más, lean todo el libro de Éxodo, no nada más vean los versos que nos están mencionando aquí. Nos están viendo el capítulo 1, los versos 2, 3 y el verso 18. Pero ustedes lean todo el libro de Éxodo para que así en la próxima clase ya tengamos el contexto de lo que vamos a analizar nosotros en ese estudio. El llamamiento de Moisés. ¿Cuál fue ese llamamiento? ¿Para qué lo llamó el Señor? ¿Y qué fue lo que aportó para el pueblo de Israel en su momento? Si no queda claro por allí en algunos de ustedes, la versión que tengan, hermanos, el Salmo 137 se los encargo. Léanlos ustedes y ustedes se van a dar cuenta luego en el análisis cuál es la situación que vivió el pueblo del Señor. Esto nos puede ayudar. Si tienen otra versión, hay hoy en día versiones diferentes en la cual con un lenguaje apropiado para que nosotros podamos interpretar. Está ya la versión que yo les mencionaba, ¿verdad? Del Dios habla hoy. Esa está muy buena también, esa versión. Si ustedes tienen la oportunidad de leer esta porción de la palabra de Dios, pues creo que nos va a ayudar mucho, ¿verdad? Entender la palabra de este Salmo 137 en el exilio que el pueblo del Señor tuvo a Babilonia. Así como están, voy a invitar a que incline su rostro y vamos a agradecer al Señor por este tiempo de adoración a través de su palabra. Señor de los cielos, nuevamente, agradecemos, Señor, la presencia tuya en esta hora de la mañana. Suplicándote, Señor, que seas con nosotros en esta lección que hemos tocado acerca del exilio que el pueblo tuyo tuvo, Señor, en Babilonia. Recordar, Señor, los acontecimientos que tu pueblo vivió, Señor, cuando los ahí cautivos, Señor, se les pidió que alabaran tu nombre, Señor. El pueblo en celo tuyo contestó que no podía ser esta situación, Señor, porque ellos tenían un lugar asignado, Señor, para darte esa alabanza y esa adoración que tú necesitabas. Un pueblo, Señor, que vivió toda esta situación tan complicada, Señor, aún en tierra ajena, Señor, añorando y extrañando las tradiciones que tenían, Señor, las costumbres y otras situaciones a las cuales ellos durante 70 años tuvieron que pasar, Señor de los cielos. Ahora, a través de tu palabra, Señor, pedimos que confirme, Señor, este estudio en esta mañana. Edifica nuestras vidas, Señor, que podamos compartirla con aquellos que no te conocen también, Padre. Y que esto, Señor, sea un alimento que edifique nuestro espíritu día con día y que nos ayude, Señor, a vivir en el caos que estamos viviendo como este planeta somos, Señor. Gracias por este tiempo, Señor, de edificación a nuestras vidas. Bendice a los hermanos que hoy en esta mañana ya están presentes aquí, Señor, y también tu dirección y tu guía, Señor, para el culto de aposento alto en el cual estaremos viendo, Señor, la participación de los pequeños en la escuela de formación cristiana. Te lo agradecemos, Señor, en el amor de Jesucristo, tu Hijo. Amén.